Tiempo de revelar más información no conocida de Nirvana. Y hoy te traigo 7 datos extremadamente curiosos de la banda que merecen ser contados al mundo. 1. Seguramente habrás escuchado el disco In Utero de Nirvana, pero ¿alguna vez leíste la información que está en el interior de la portada del disco? Yo lo hice y en la sección de agradecimientos hallé algunas cosas interesantes y bizarras que debo mencionar. Y es que, así como Nirvana agradece a gente que fue parte del equipo de producción de la banda como managers, gente de la disquera, técnicos, etc., ellos también agradecen a sus familias, amigos y demás personas que de una u otra manera tenían relación o influencia en la banda. Y en esa lista hay nombres tan peculiares como Quentin Tarantino, famoso director de cine, conocido por su estilo fílmico crudo y cargado de sangre. Pero lo que más llamó mi atención es que ahí figuraban también los nombres de Cali DeWitt, René Navarrete y Dylan Carlson, que si viste el video donde analizo la teoría alternativa sobre la muerte de Kurt Cobain por asesinato, sabrás que esos nombres tienen mucha relación con la misma, y de ser verídica, resultaría tremendamente irónico que el propio Kurt agradeciera en su último disco a quienes tentativamente pudieron haber acabado con su vida. 2. Si bien está muy documentado el caos que ocurrió muchas veces en los conciertos de Nirvana, si nos remontamos a los inicios de la banda en su show del 16 de abril de 1990 en Toronto, cuando tocaron en el Lee's Palace, un club underground del momento, se cuenta que el show no tuvo notoriedad en el público, ya que la cantidad de asistentes ni siquiera llegaba a 200 personas, y si a eso añadimos que la poca gente que asistió no reaccionaba a la música de Nirvana y preferían estar sentados, en algún punto, Kurt arrastró una silla y una mesa al escenario y empezó a tocar sentado como protesta a lo estático del público. Momentos después, Kurt pateó la silla y la mesa y empezó a lanzar botellas a una pared del escenario. De pronto, el público empezó a hacer lo mismo y todo se tornó en un caos de botellas que volaban de un lado a otro. El promotor del evento, esquivando botellas, subió al escenario y suplicó a todos que se tranquilizaran y pararan. Chris, por otra parte, tuvo que dejar el escenario, pues como estaba descalzo, corría el riesgo de lastimarse con los vidrios que estaban por todo el lugar. 3. Si bien Kurt Cobain cambió las letras de sus canciones en vivo en varias ocasiones, de todas ellas hay una que resulta extremadamente impactante, y fue cuando Nirvana tocó en Brasil el 16 de enero de 1993 y Something in the Way recibió una transformación radical en su letra que casi no tiene nada que ver con la versión del disco Nevermind. Y no sé si eso fue producto de que Kurt había consumido muchos tranquilizantes antes de subirse al escenario, pero el resultado final fue una letra que prefiero no transcribir para que el video no me sea desmonetizado. Sin embargo, en mi canal tengo una playlist completa donde incluyo este y todos los cambios de letras hechos por Kurt en vivo. 4. Existe un mito algo absurdo en internet que dice que por la rudeza con la que Kurt tocaba la guitarra, las únicas cuerdas que aguantaban esto sin romperse eran las cuerdas de piano. Lo cual, por supuesto, no es cierto, pero ¿de dónde nace este mito? Yo tengo una teoría muy personal, y es que en la presentación de Nirvana del 29 de noviembre de 1993 en Atlanta, cuando a Kurt se le rompió una cuerda de su guitarra, Chris Novoselic bromea preguntándole ¿por qué ya no usa cuerdas de piano? Obviamente, esto era broma, pero al parecer más de uno se lo tomó en serio y terminó en múltiples foros dedicados al equipo que usaba Kurt. 5. Si bien Chris Novoselic es conocido por su rol como músico y activista político, existe también una faceta suya no muy conocida. Y es que en 1997, con su propia cámara, filmó y dirigió una película, o como él la llamaría, un pseudo documental titulado L7, The Beauty Process, que explora la trayectoria de la banda femenina de punk L7.
El documental contiene presentaciones en vivo y muestra los desafíos en la industria musical de una banda punk en medio de un mercado de música pop. Si no lo has visto, te invito a que lo busques y descubras esa nueva versión creativa de Novoselic ahora en la parte visual. 6. Si bien Rape Me es una de las canciones más polémicas de la banda, existe una anécdota interesante alrededor de ella, y es que el 18 de junio de 1991, mientras Nirvana dio un show en California, ellos tocaron Rape Me por primera vez en vivo, y tanto Chris como Dave se sorprendieron cuando Kurt empezó a cantarla, ya que la canción se hallaba aún en proceso de composición y ellos ni siquiera sabían cómo tocarla. Es por eso que la versión que tocaron ese día fue distintivamente diferente a la versión final del disco, con arreglos diferentes tanto de voz y batería, e incluso Kurt improvisó un solo que ni siquiera apareció en la versión final de la canción en el disco In Utero. 7. Cuando piensas en Kurt en vivo, es imposible imaginarlo haciendo otra cosa que cantando y tocando guitarra, pero ¿qué pensarías si te digo que hubo una ocasión, aparte del Unplugged, en la que Kurt únicamente cantó sin tocar guitarra? Pues esto ocurrió el 15 de julio de 1989, cuando ellos tocaron en Massachusetts, y ya que Kurt dañó su guitarra la noche anterior, se vio imposibilitado de tocar el instrumento, y en ese concierto en específico, Jason Everman fue quien tocó la guitarra ese día. Claro, se menciona que Kurt, al estar a cargo únicamente de la voz, dio un tremendo show, cantando mientras daba vueltas en el suelo, pero ¿te imaginas lo increíble que debió haber sido verlo hacer eso? Yo diría que tan increíble como el siguiente video que te dejo acá, con datos aún más curiosos de la banda, que estoy seguro que no los conocías.